Shalom a todos ustedes, bienvenidos sean a esta clase especial de por Tisha B'Av, en la cual vamos a tratar acerca de la esencia de la Sinat Hinam, de la esencia del odio gratuito. Vamos a tratar, lo vamos a tratar a la luz de lo que menciona el discurso del Rebbe Rashab, el discurso del quinto Rebbe de Chabad, Rav Shalom Dober de Lubavitch. Hemos estado recientemente en por aquí, por el Facebook, hemos estado transmitiendo una serie de clases en las cuales hemos estado tratando acerca de los diferentes capítulos de un discurso muy especial que hizo el Rebbe Rashab, que hizo el Rav Shalom Dober de Lubavitch, el quinto Rebbe de Chabad, acerca de la esencia de la Bat Hinam, acerca de la esencia del amor gratuito y cómo podemos llegar a él, y cuál es el trasfondo también de lo que es el Sinat Hinam, y cuál es el trasfondo también del odio gratuito según la parte mística de la Torah. Ahora tenemos que hacer un poco más de repaso en cuanto a lo que hemos visto en las últimas dos clases. Hemos estado viendo acerca de varias preguntas que menciona el Rebbe Rashab acerca de lo que significa el trasfondo de lo que es la batalla de Midian en contra del pueblo de Israel, y por qué se le ordenó a Moshe Rabenu hacer la venganza de Dios en contra de Midian, hacer Nikmat Hashem Midian. O sea, ¿por qué? O sea, recordemos que Midian en las últimas peashot del Sefer Bamidbar, en esas últimas peashot menciona de que Midian fue el que arengó, fue el que prácticamente motivó a Bilán ben Beor a maldecir al pueblo de Israel para dañar al pueblo de Israel espiritualmente, hacerle un daño espiritual, y con ello con ello tanto Midian como Moab pudiesen ganar la batalla en contra del pueblo de Israel, pudiesen derrotar al pueblo judío y hacer que el pueblo judío no entre a la tierra de Israel. Por ser que el propio Balak estaba temiendo de que si el pueblo de Israel llegaba a la tierra de Israel, entonces iba a llegar a cumplir su última misión, su misión ultimativa en este mundo, que es el llegar a la tierra de Israel para transformarla en una tierra santa, y entonces se iban a construir el Bet HaMikdash, también iban a construir el templo de Jerusalén, y entonces iban a llegar a dominar no solamente la tierra de Kenan, sino también todo el mundo. O sea, después estuvo mencionando el Rebbe Rashab, también estuvo preguntando acerca de del trasfondo del Pasuk, acerca de lo que menciona acerca del el Kuntres Ejaltzu, de que por qué está escrito el Pasuk, la palabra Ejaltzu, la palabra, y ustedes sacarán de entre ustedes. O sea, porque gramáticamente en hebreo debería estar escrito Yehaltzu, debería estar escrito sacarán de entre ustedes, sacarán de entre ustedes, ustedes vayan ustedes prepárense para la guerra contra Midian, debería de haber escrito, o sea, Tajino Tatzmehem, Likrat Midian, o sea, prepárense ustedes contra Midian, o sea, o Yehaltzu en este caso, o sea, ustedes prepárense entre ustedes para la guerra contra Midian. ¿Por qué tienen que decir Ejaltzu? Prepárense ustedes para la guerra contra Midian. ¿Por qué lo dice en tiempo presente? Y entonces vimos en el capítulo 2 acerca de que la esencia de la esencia de la orden de Hashem de guerrear en contra de Midian es una orden que no solamente aplica a aquellas personas que salieron en la guerra en contra de Midian, que fueron prácticamente como 12,000 soldados del pueblo de Israel, Elef Lamate, o sea que fueron 1,000 por cada tribu, sino que aplica a todos los Yehudim dentro de cada generación y generación, aplica a los Yehudim de todos los tiempos, de todas las generaciones. Entonces esas preguntas nos quedaron pendientes por responder, y eso es precisamente lo que nos quiere dar a ver. Y eso es lo que nos quiere dar a ver precisamente el capítulo 3 lo que es este Kuntres especial, lo que es este Mahamar, este discurso hasídico especial de Haltzu,
Es lo que nos quiere dar a ver la respuesta. Y esto también y la respuesta también tiene una relación intrínseca, tiene una relación muy afín, muy intrínseca, tiene una relación muy estrecha con lo que es Tisha B'Av. Y por ser que, tal y como todos sabemos, en este día de Tisha B'Av fueron destruidos los dos templos de Jerusalén. En este día empezó la Galut, en este día empezó el exilio del pueblo judío, que hasta el día de hoy no se ha terminado. O sea, este es un exilio que todavía sigue. Todavía existen 8 millones de Yehudim fuera de las fronteras de Eretz Israel. Y no solamente eso, sino que también en nuestro tiempo también la actual Medina, el actual estado del pueblo, el actual estado de Israel es un estado secular que no se basa bajo las leyes de la Torá, ni mucho menos. Es un estado secular que se basa en leyes que vienen de Turquía y que vienen de Inglaterra y que vienen de no sé dónde más. O sea, con añadiduras tal vez de un poquito de Estados Unidos. Y también es el hecho de que pues también hasta el día de hoy no existe el templo de Jerusalén. O sea, durante 74 años de Medina, durante 74 años del Estado de Israel, que todavía que ha existido el Estado de Israel, pues no ha habido la posibilidad de construir el templo de Jerusalén, no ha habido la posibilidad de construir nuevamente el Bet HaMikdash. Aunque, bueno, ese es ya también otra mahloket también, o sea, ese es también otro asunto también que vamos a ver más adelante, como es si el Bet HaMikdash se tiene que construir o si tiene que bajar del cielo. Eso lo vamos a ver más adelante, pero en este caso vamos a enfocarnos en lo que es la esencia de lo que es la esencia que provocó la destrucción de los dos templos, que es Sinat Hinam. Al Seshe Ayu Aleem Sinat Hinam. Mencionan nuestros sabios en la Gemara cuál es la razón por la cual el segundo templo de Jerusalén fue destruido: por ser que entre la gente del pueblo de Israel había odio gratuito. O sea, había mucha división y mucha controversia y muchas peleas internas dentro del pueblo de Israel, y eso también lo vemos, por ejemplo, dentro de las crónicas de Flavio Josefo. En la guerra de los judíos vemos que hay discusión entre los fariseos, entre los prushim y los tzedokim, y hay discusión entre los celotas y los ikarikim y los sicarios. Entre los celotas y los ikarikim hay discusión entre diferentes partidos, digamos partidos políticos y partidos ideológicos dentro del pueblo de Israel. Había discusión prácticamente a la última época del segundo Bet HaMikdash. En la última época del segundo templo de Jerusalén había ciertamente discusión entre varios partidos ideológicos dentro del pueblo de Israel, por ser que tenían diferencias ideológicas muy marcadas. Los Prushim, ellos iban hasta el final, en este caso, o sea, en el cumplimiento de la Torá, en el cumplimiento de las mitzvot muy puntiagosamente, muy estrictamente. Los Tzedokim, en este caso, ellos pensaban muy distinto. Ellos pensaban de que se debía de adaptar a la forma y a la luz de la filosofía griega, de adaptar un tanto cuanto la Torá. Es la razón por la cual los Tzedokim, es la razón por la cual los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, no creían en Tejiat HaMetim. Estaban los celotas, que era un partido nacionalista prácticamente, o sea, un partido nacionalista muy extremista, que prácticamente querían que traer una era de oro para el pueblo judío por medio de apartar, por medio de echar en la práctica a los romanos de la tierra de Israel. O sea, apartar el dominio romano en la práctica del pueblo de Israel en aquel entonces. Es la razón por la cual los celotas pelean, es el partido principal que pelea contra el pueblo judío en el año 70 de la era común, cuando se destruyó el segundo Bet HaMikdash a manos de los romanos. Los que lo echaron ahí fueron gente de los celotas y también de los sicarios, que también era los sicarikim o sicarios eran otros tipos era otro partido nacionalista, pero que era muy diferente, tenía un pensamiento muy diferente al de los celotas también, según lo que menciona las crónicas de Flavio Josefo. Pero aún así, de todos modos, aún dentro de los celotas y aún dentro de los sicarikim también había todo tipo de peleas internas también dentro de ellos mismos. También había facciones
había mini facciones dentro de los celotas y dentro de los sicariquim, dentro de ese partido sicario judío. De ahí el por qué también ellos no podían cooperar y trabajar en equipo, por ser que entre ellos había diferencias ideológicas y no se aguantaban. Y es la razón por la cual no se aguantaban en uno al otro. Esa es la razón por la cual la gente, entre los propios celotas no se aguantaban en uno al otro. No tenían no podían aceptar y respetar al otro. O sea, no podían aceptar las ideas del otro y respetar las ideas del otro y por medio de ello, en este caso, tratar de trabajar en equipo con el otro. No podían. O sea, ¿por qué? Porque cada uno de los celotas y cada facción, cada mini facción entre los celotas y cada mini facción entre los sicariquim, entre los sicarios judíos, pues prácticamente no se respetaban en uno al otro prácticamente. O sea, estaban prácticamente, o sea, muy divididos. Ahora, pues regresando a nuestro tema acerca del odio gratuito, tenemos esto. Ahora solamente pudimos ver un poco del contexto histórico acerca de la Sinat Hinam y cómo es que de hecho se ha estado repitiendo, o sea, y todo lo que es la Sinat Hinam se ha estado repitiendo a través de la historia también, o sea, los Hasidim contra los Minagdim, y así, etcétera, etcétera, o sea, los Sefaradim contra Ashkenazim, y etcétera, etcétera, y así, o sea, por ser que ha habido diferentes puntos de vista dentro del pueblo judío y de que uno no puede en este caso respetar al otro y no puede en este caso aceptar la realidad de que existe el otro también, o sea, y respetar al otro. Es la razón por la cual el pueblo de Israel hasta el día de hoy ha estado prácticamente en el exilio, o sea, bueno, hasta aquí el contexto histórico de lo que es la Sinat Hinam. Ahora tenemos que ver más allá de lo que es el contexto histórico práctico, tenemos que ver lo que es el contexto espiritual de Sinat Hinam, de lo que es el odio gratuito en general, o sea, ¿de dónde proviene exactamente la Sinat Hinam? O sea, ¿de dónde proviene esa fuerza maligna que ha estado, ese gusanito que ha estado carcomiendo al pueblo de Israel durante 2000 años? Y hasta el día de hoy no nos permite tener nuestra redención, no nos permite llegar a la redención final, no nos permite tener ese templo de Jerusalén otra vez, y no nos permite tener el Mashiach. O sea, todo esto nos lo va a explicar el Rebbe Rashab, todo esto nos lo va a explicar el quinto Rebbe de Chabad. Entonces, dice el capítulo Gimel, el capítulo 3 del Kunta de Sejaltzu, dice, nos da la respuesta a todas estas preguntas, a todas estas interrogantes. Dice, en términos generales, esto puede explicarse de la siguiente manera. El nombre Midian está relacionado etimológicamente con la palabra Madon, que significa pelea y disenso. O sea, hay que entender de que la Kelipá de Midian, tal y como mencionamos en las últimas clases, Midian representa no solamente un pueblo en la forma física, en la forma práctica, sino que también representa una clipá, representa una cáscara de maldad, que esta cáscara de maldad se tenía que extirpar dentro del pueblo de Israel de raíz prácticamente, se tenía que acabar con todos ellos de raíz en este caso, ni siquiera tomar de botín de ellos. Dios incluso prohibió tomar del botín, en este caso tomar botín del pueblo de Midian. Ya fue en este caso el pueblo de Israel que tomó, según lo que menciona en la Perashá de Matot, ya el pueblo de Israel después de la batalla contra Midian tomó en este caso, o sea, tomaron cierto botín y lo tuvieron que dividir entre toda la congregación y también dar Mejes Lashem y dar también un impuesto especial para el Mishkan, incluso, o sea, entonces aparentemente la batalla de Midian es una batalla muy difícil, tal y como mencionamos en el capítulo 2. La batalla en contra de Midian fue una batalla muy diferente de cómo fue, por ejemplo, contra los 7 pueblos kenanitas. Contra los 7 pueblos kenanitas estaba permitido tomar sus tierras, estaba permitido tomar totalmente las riquezas del pueblo de Kenán para cada persona que conquistaba X tierra. Y no solamente eso, sino que también es una guerra de mitzvah, también es una guerra en este caso. O sea,
que la guerra en contra de los kenanitas era una guerra lo que se denomina una milhemet mitzvah, era una guerra de mitzvah para conquistar la tierra de Israel, para heredar la tierra de Kenán, para hacer para que el pueblo de Israel pudiese asentarse en la tierra de Kenán. O sea, es la dará de una milhemet mitzvah. ¿Cuál es la categoría? ¿Cuál es lo que singulariza a una guerra de mitzvah en comparación con una guerra que no es de mitzvah, una milhemet reshut, como se le llama en hebreo? Lo que es una guerra, en este caso una guerra que es opcional hacerla. Una guerra de mitzvah es una guerra que se hace por medio que se hace por orden de la Torah, en este caso. O sea, la Torah ordena al pueblo de Israel conquistar la tierra de Israel para que en ella se pueda establecer el pueblo judío y pueda establecer un gobierno judío y pueda establecer el Bet HaMikdash para hacer en el Korbanot. O sea, y también la Milhemet Mitzvah, la guerra de Mitzvah, facilita el hecho de que el pueblo de Israel pueda cumplir con las mitzvot que dependen de la tierra de Israel, como por ejemplo el año sabático, los diezmos, el maser, los yoblot, los jubileos que se hacen después de 7 shemitot, que se hacen después de 7 años sabáticos, etcétera, etcétera. Todas esas mitzvot que dependen de la tierra de Israel dependen de la mitzvah de Milhemet Mitzvah, dependen de la mitzvah que es el guerrear en contra de los 7 pueblos kenanitas para heredar la tierra de Israel. Esto es lo que es la Agdara de Milhemet Mitzvah en este caso. O sea, y lo que es la Milhamá de Reshut es muy diferente. Lo que es la guerra opcional para la Torah es muy diferente. Es una guerra opcional que se puede hacer Had Pamit. Es una guerra que se hace una vez nada más en la historia. Se hace una vez en la historia, de acuerdo a la ordenanza de algún profeta que es inspirado por Dios. O sea, si un profeta ordena hacer en una etapa de la historia, en un cierto momento de la historia, el hacer la guerra en contra de un cierto pueblo y acabar con ese cierto pueblo, entonces se hace. Es una mitzvah Had Pamit, es solamente una mitzvah que se hace una vez nada más. O sea, y dentro de esta categoría está también lo que es la guerra de Midian también. O sea, aparentemente es una Milhemet Reshut. Aparentemente la guerra de Midian es una guerra opcional. O sea, por ser que nada más fue una vez en la historia. O sea, la guerra contra el pueblo físico de Midian, que ellos incitan, que el pueblo físico de Midian, tal y como dijimos anteriormente, ellos fueron los que incitaron la guerra ellos fueron los que incitaron a Moab a guerrear en contra del pueblo de Israel y a hacer una guerra espiritual para debilitar el pueblo de Israel, para debilitar al pueblo judío en su esencia espiritual. Ellos fueron los que incitaron a las hijas de Moab y también a ir junto con con las hijas del pueblo de Midian. Las hijas de Midian incitaron a las hijas de Moab a pervertirse con el pueblo judío para hacerlo descarriar del camino espiritual, del camino del Emet, del camino de la verdad espiritual, y con ello debilitar la esencia espiritual del pueblo judío, cosa que consiguieron eventualmente en Shittim. Se consiguió en Shittim, en este caso, cuando el pueblo de Israel se permitió con las hijas de Moab y las hijas de Midian y adoraron al Baal Peor, y eso provocó una magefá, eso provocó una plaga que acabó con 24.000 Yehudim, que acabó con 24.000 judíos. No fue sino hasta que Pinhas mató a Zimri ben Salú, en este caso en un acto de Kinata Emet. No fue sino hasta que en un acto de celo por la verdad, Pinhas mata a Zimri ben Salú junto con una princesa midianita que era Cosbi Batzur, que era Cosbi la hija de Tzur. Cuando los mata a los dos, entonces se detiene la magefá. O sea, todo esto ya lo explicamos ya anteriormente, o sea, pero aparentemente ciertamente, o sea, se tenía que hacer la guerra en contra del pueblo físico. Todas estas razones eran razones más que suficientes para poder guerrear en contra del pueblo físico de Midian. Pero aparentemente, tal y como mencionamos anteriormente, o sea, ¿por qué está escrito Ehal Tzu? ¿Por qué la orden de salir a la guerra en contra de Midian es una guerra en tiempo presente? ¿Por qué está escrita en tiempo presente? O sea, que aparentemente tiene que ver con los Yehudim, no solamente de los Yehudim que vivieron en aquel tiempo
de Moshe Rabbeinu, sino que también tiene que ver con nosotros, tiene que ver con los Yehudim de todas las generaciones, incluidos también nosotros. También es una orden también de la Torah, es un tzibui, es una orá, es una enseñanza de la Torah que también aplica también para nosotros también. Aplicó para los Yehudim de todas las generaciones y también para nosotros. ¿Por qué? Por ser que la guerra, entonces nos explica el Rebbe Rashab, la guerra en contra de Midian es también una guerra espiritual. Es también una guerra espiritual en contra de la clipá, en contra de la cáscara de maldad, en contra de la esencia maligna de Midian, que representa que Midian, etimológicamente en hebreo, significa Madón. O sea, la palabra Midian en hebreo viene de la misma etimología hebrea que la palabra Madón, que la palabra discusión, disputa, Madón, o sea, Meribá, o sea, disputa. Entonces, ciertamente, la clipá de Midian es algo que existe, no solamente existió en aquel entonces, cuando sucedieron todas estas cosas que mencionamos, sino que la clipá de Midian es algo que existe constantemente y es algo que también aplica también para nuestros días. Es algo tan actual, también para nosotros. En un sentido personal, la clipá de Midian se expresa por medio de la separación y división, el odio infundado, el odio gratuito y la desunión entre los corazones, el opuesto exacto a la actitud que caracteriza al lado de la santidad, que el lado de la santidad promueve la unidad entre todas las cosas de la creación. Ahora, tenemos que entender un poco más a fondo lo que es la clipá de Midian, que significa, es la clipá del odio gratuito. ¿Por qué es la clipá del odio gratuito? Por ser que la clipá de Midian quiere separar, quiere separar por el hecho de separar. O sea, la clipá de Midian tiene como objetivo el separar, es la clipá de la muerte, es prácticamente la fuerza de la maldad, es la fuerza maligna que provoca la muerte. O sea, ¿por qué la muerte? La muerte, ¿qué es lo que pasa con nosotros al morir? El alma se separa del cuerpo físico, el alma viene de otra dimensión, que es una dimensión infinita espiritual, se separa del cuerpo físico y entonces eso provoca la muerte. O sea, la separación entre elementos, la separación entre la dimensión material espiritual, eso es lo que quiere conseguir Midian. Es lo que quiere conseguir Midian, es la clipá, es la cáscara. Midian es la cáscara de maldad que provoca la muerte, que provoca ni más ni menos la separación entre elementos, la separación entre la dimensión física limitada y la dimensión espiritual, que es una dimensión eterna, sempiterna, ilimitada. O sea, entonces eso es lo que quiere conseguir Midian, y eso es también lo que quiso conseguir Midian también físicamente con el pueblo de Israel, en el tiempo en el cual Midian hizo todas estas cosas en contra del pueblo de Israel, y por eso es que Dios ordenó la guerra física en contra de Midian. Midian quiso separar al pueblo de Israel quiso separar al pueblo de Israel físico, lo quiso separar de su esencia espiritual, quiso hacer morir espiritualmente al pueblo de Israel, quiso hacerlo morir espiritualmente, o sea, desconectarlo de Dios, desconectarlo de la fuente de vida que es Dios. O sea, entonces, esa es la razón por la cual también Midian también está conectado también con lo que es el odio gratuito. Ahora, aparentemente, o sea, nos surgen aquí dos preguntas. ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la muerte, siendo separación entre cosas y separación del alma y el cuerpo? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la clipá de la muerte, que es la clipá que separa la espiritualidad de lo material? ¿Por qué esta clipá tiene que ver, aparentemente que tiene que ver con el odio gratuito? Y la segunda pregunta sería, ¿por qué esta clipá, por qué esta cáscara de maldad está conectada es la contraparte espiritual de lo que es la santidad? Que es la santidad, la santidad es amor, es unión entre todas las cosas. O sea, ¿cómo es que es la contraparte exacta de la santidad? O sea, todo eso vamos a ver. Sigue diciendo el Rebbe Rashab, como se sabe, esta es de hecho la principal diferencia entre la santidad y la sitra achra, que es el otro lado, es el lado oscuro. Santidad
es unificación, como lo ejemplifica la unidad del nombre divino Abaya, que representa la unidad y de síntesis de los atributos intelectuales y emocionales conforme estos existen en el plano de la santidad. O sea, aquí en este caso el Rebbe Rashab empieza a explicarnos la segunda pregunta, o sea, que aparentemente por qué la clipá, por qué la fuerza maligna de Midian, que es la fuerza de la muerte, de la separación, por qué es la contraparte de la santidad que representa la unidad. Para empezar, la santidad, en el lado de la santidad, en las 10 sefirot, en este caso, estas se conjugan una con la otra. Estas se complementan una con la otra. Las 10 sefirot, tal y como las conocemos en el plano sefirótico de Keter, Jochma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malchut. Todas estas las 10 sefirot divinas, las 10 emanaciones divinas con las cuales Dios rige el mundo y que están sintetizadas dentro de las 4 letras del nombre divino. El nombre Yud, Hei, Bab, Hei, el nombre inefable de Dios, representa las 10 sefirot divinas, representa que están divididas en 4 campos especiales, en 4 campos primarios. El campo, en este caso, la Yud representa la Jochma, la Yud representa la sabiduría divina, la primera Hei representa el entendimiento divino, la Bab representa las cualidades emocionales de la persona, representa las midot elionot, representa lo que es las cualidades superiores divinas, y lo que es la última Hei representa Malhut, representa la parte práctica, representa la cualidad de Dios, la energía de Dios tal y como está dentro de este mundo material y tal y como se quiere revelar dentro de este mundo material, en forma práctica. Entonces aparentemente todas estas midot, todas estas cualidades divinas que están enraizadas en el nombre divino de Dios, que es Yud, Hei, Bab, Hei, todas estas se complementan una con la otra y todas estas tienen cada una de ellas tiene un papel importante en la revelación completa del nombre de Dios en el mundo. O sea, todas estas cualidades, al complementarse una con la otra, pueden revelar total y completamente lo que es la divinidad de Dios, lo que es la belleza de la unidad de Dios en el mundo. O sea, y no solamente eso, sino que también el hecho, o sea, tal y como podemos ver dentro de lo que es Hasidut también, en la parte mística de la Torah se menciona de que si una persona, en este caso, pues nada más percibe conceptos intelectuales así someramente y no los baja al plano emocional, no los baja al plano de las cualidades emocionales, o sea, entonces quiere decir que en este caso aquí hay una desconexión. Aquí, esto da a ver que hay una desconexión entre el plano intelectual y el plano emocional de la persona, y esto provoca también la muerte. Esto también es un tipo de muerte también, o sea, ¿por qué? Porque el plano intelectual pues se queda en este caso en eso, se queda en su mero conocimiento, se queda en su mero conocimiento, pero que no es un conocimiento aplicado, no es un conocimiento que puede transformar al mundo, o sea, entonces de aquí el porqué, en este caso, la Torah en este caso exige al Yehudí el tomar el conocimiento que estudia dentro de la Torah, y la Torah exige al judío el aplicarlo en la vida cotidiana, el transformar la Torah exige al Yehudí hacer que la Torah sea una Torah de vida, sea una Torah transformadora, porque si no entonces es una Torah de Samamavet prácticamente. Si no entonces, tal y como dicen nuestros sabios en la Gemara, lo sajá, nasá, lo samamavet. O sea, si una persona no refina sus cualidades, si una persona no refina sus cualidades emocionales a través del conocimiento de la Torah, entonces ese conocimiento de la Torah se le transforma en un veneno, se le transforma en una poción que es una poción de muerte. O sea, ¿por qué? Porque está desconectando las emanaciones divinas más superiores que tienen que ver con la intelectualidad de Dios, que tienen que ver con la intelectualidad y las cosas más elevadas de Dios. Está desconectando los mundos más elevados de Dios, los está desconectando de los mundos inferiores que tienen que ver más con nosotros, con
con el plano físico, con el plano práctico. Tal y como dijimos anteriormente, esto se compara con la muerte de una persona. Es separar prácticamente, o sea, si una persona no aplica las cosas de la Torah a su propia vida, es como si desconectara su alma del cuerpo físico. O sea, es prácticamente, o sea, es desconectar la Torah, en este caso, o sea, de este mundo prácticamente. Y esto también da a ver la muerte. Eso es prácticamente la muerte, o sea, eso es prácticamente la kelipá de Midian, o sea, tal y como dijimos, que es la separación entre cosas, la separación entre lo espiritual y lo material. O sea, dice, pues aunque hay 10 sefirot diferentes que abarcan tanto mojín, los atributos intelectuales divinos, tal y como mencionamos. Los mojín en este caso son lo que es el keter, la corona, la sabiduría y el entendimiento, jochma y binah, o sea, y midot, o sea, y las midot que tienen que ver mucho más con nosotros, o sea, los atributos emocionales, o sea, lo que es Gesed, Geburah, Tiferet, lo que es la divosidad, la rigurosidad divina, la belleza divina, la belleza y la verdad divinas, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, lo que es la persistencia, la integridad y el fundamento, junto con el Malhut, junto con la emanación del reinado de Dios tal y como se quiere revelar dentro de este mundo. Esos son las midot, los atributos emocionales divinos que tienen que ver mucho más con nosotros y con el mundo físico. Estas sefirot, estas emanaciones divinas, no obstante, se unifican y combinan armoniosa y perfectamente. Este es el concepto del nombre Abaya, el hecho de que unifica y combina las sefirot en total unidad. O sea, más adelante vamos a ver cómo es que se conjugan y cómo es que se complementan una con la otra, y cómo es que todas juntas en equipo, cómo es que todas las sefirot en equipo dan a ver la completitud y la plenitud del nombre de Hashem. O sea, eso vamos a verlo mucho más adelante, o sea. Pero hasta ahora podemos conformarnos con el hecho de que ciertamente el plano de la Kedushá, el plano de la santidad, es un plano que da a ver unicidad, da a ver armonía entre elementos y trabajo en equipo entre elementos, así como las sefirot divinas trabajan en equipo para complementarse una con la otra, y todas juntas llegan a revelar la completitud y la plenitud del nombre de Hashem dentro de la creación. De la misma forma, en este caso, de la misma forma también es en el plano de la santidad. El plano de la santidad es unión, armonía, es amor, es unidad. O sea, cosa que no es así con la klipa, cosa que no es así con lo que es la contraparte de la santidad, que es la maldad, que son las kelipot, que son las cáscaras de maldad, que es la esencia de la separación entre elementos. Y eso es lo que vamos a ver. La kelipá, en contraste, está ligada precisamente a la separación, en la división. Las cáscaras de maldad, en este caso las kelipot atemeot, las kelipot de impureza, lo que son las fuerzas de maldad y de impureza, estas son fuerzas separadas totalmente de Hashem y que se rebelan totalmente en contra de Dios. Todas ellas se rebelan en contra de la esencia de Dios para dar a ver a Nibafsiod, yo y mis ceros son más, en este caso una de las características de las kelipot es que estas quieren dar a ver de que ellas son las que gobiernan en el mundo. O sea, estas quieren dar a ver de que estas pueden tener una existencia separada de Dios, como si pudiéramos decir así. Aparentemente, Meloko Laretz Kevodo, Akadosh Baruj Hu, él llena toda la tierra está llena de su gloria y santidad, aparentemente. Dios está en todo, o sea, Letatar Pano y Mine, no hay ninguna cosa que esté fuera de Dios, en la existencia material y espiritual. Entonces, ¿cómo se puede aparentemente explicar el hecho de que las cáscaras de la maldad representan un elemento separado de Dios? ¿Cómo puede ser que las klipot estén proclamando de que nosotros somos más? De que las klipot proclaman de que ellas pueden existir separadamente de Dios. O sea, todo esto se explica de acuerdo a lo que menciona el Alter Rebbe en el capítulo número 6 del Tania,
El Tanya nos menciona de que las klipot impuras, de que las cáscaras de maldad, la esencia, las fuerzas malignas, ciertamente Akadosh Baruj Hu las creó de tal forma que estas pueden, que estas den a ver hacia la existencia delimitada, que como si estas existiesen de una forma aparte. O sea, Dios creó de tal forma las klipot que estas aparentemente dan a ver de que estas pueden estar viviendo aparentemente fuera de Dios, fuera del campo de Dios. O sea, pero eso es solamente una ilusión. Eso es solamente una ilusión. ¿Por qué? Porque también las klipot impuras también tienen una pequeña chispa de santidad que les da vida, pero que esta chispa de santidad está tan escondida dentro de las klipot impuras que es muy difícil el ver esa chispa de santidad dentro de las cáscaras de maldad, dentro de todo el roa, dentro de toda la maldad y de toda la dentro de toda la maldad y crueldad y separación que representan las cáscaras de maldad, es muy difícil ver la chispa de bondad, la chispa en este caso de santidad que les da vida a cada instante y cada segundo. O sea, entonces ciertamente las klipot impuras en este caso fueron creadas para ese tipo de, fueron creadas por un cierto motivo, para que éstas puedan llegar a probar al judío. O sea, ¿cuál es el objetivo por el cual fueron creadas así las klipot impuras? Es para probar al judío, para probar a cada uno de nosotros, para darnos pruebas a cada uno de nosotros, y que es un enviado de Dios. Las klipot impuras, lo que son las fuerzas malignas, es un enviado de Dios para hacernos probar, para que nosotros podamos tener recompensa y castigo. O sea, si una persona pasa la prueba, si una persona pasa las pruebas en este caso, o sea, si una persona pasa una prueba que se le da en la vida, o sea, si una persona tiene que elegir si una persona, por ejemplo, tiene una cierta situación económica no tan buena, y se le da la oportunidad de tener un trabajo, pero ese trabajo es profanando Shabbat. O sea, ese trabajo, por ejemplo, ese trabajo tiene que profanar Shabbat y festividades judías. Entonces, esa es una prueba que Dios te da, por ejemplo. O sea, es una prueba que Dios te da para ver si es que tú quieres cumplir la voluntad de Hashem y vas a cumplir Shabbat y Yom Tov, y aún con todo y todo vas a poder tener también Parnasá. O sea, es una prueba en este caso que Dios te da. O sea, y si la persona pasa esa prueba, entonces merece recompensa, merece Sahar, no solamente en este mundo, no solamente merece recompensa en este mundo, sino también en el mundo venidero también. Y no solamente eso, sino que si la persona se desvía del camino y si toma ese trabajo, Hasbe Jalil, en el cual pues va a estar profanando Shabbat y Yom Tov, entonces Dios lo castiga. Si no lo castiga en este mundo, entonces lo castigará en el mundo por venir. O sea, todo depende de la balanza entre sejuyot, entre méritos y pecados que la persona tenga. O sea, esto se puede ejemplificar a la luz de lo que una vez sucedió con una persona, con un haklai. Érase una vez, esto se ejemplifica con esta historia. Érase una vez un haklai, érase una vez un campesino que estaba con el Rav Kook. Es un campesino que vivía aquí en la tierra de Israel y tenía su parcela humilde con la cual se sostenía, con la cual tenía su sustento, tenía su parnasá. Y haklai, y esta persona en este caso, este agricultor, llegó una vez al Rav Abraham Yitzhak Cohen Kook, que fue el primer rabino principal de Israel. En la historia fue el primer Rav Rashi de Israel. Entonces haklai llegó al Rav Kook y le contó todo lo que estaba pasando, todas las dificultades que estaba pasando en cuanto a su parnasá, etcétera, etcétera. Entonces el Rav Kook lo escuchó, pero llegó un momento en el cual pues como que le dio un poco de sueño y entonces se quedó dormido sentado dentro de la silla, o sea, en el medio de la audiencia que tenía con el Rav Kook. Entonces este agricultor, haklai, soñó un sueño muy singular, un sueño muy peculiar. ¿Cuál era este sueño?
Este agricultor soñó de que él había muerto y de que su alma en este caso estaba por presentarse ante el tribunal celestial, estaba por presentarse ante el juicio celestial que todos vamos a tener que pasar después de 120 años con salud. O sea, entonces la persona después de haber vivido 120 años va a tener que rendir cuentas de lo que hizo en este mundo ante el tribunal celestial, ante Dios. Entonces ese fue el sueño precisamente ese fue el sueño de este agricultor. Este agricultor soñó de que que él se presentaba ante el tribunal celestial y que él ya había muerto. Él tenía que ahora presentar cuentas ante Dios de lo que había hecho en vida. Y entonces empezó a ver de un lado y del otro, empezó a ver en este caso a los ángeles, se vieron en este caso a los ángeles que eran los jueces, prácticamente los jueces designados por Akadosh Baruj Hu, designados por Dios, y estaban de un lado, estaban del lado derecho, en este caso estaban los ángeles defensores de la persona, y del lado izquierdo estaban los ángeles acusadores. Estaban los ángeles que acusan a todo Yehudí, que acusan a toda persona, porque la persona pues en Tzadik Bares Asher Yaseh Tov Velo Yehetá, no hay ninguna persona justa que haga el bien y no peque, que haga el bien y no tropiece con algún pecado, no tropiece con algo. O sea. Entonces regresando a la historia, este Yehudí que aparentemente en el sueño ya estaba muerto y pues ya había fallecido y pues estaba dando cuentas ante Dios de lo que había hecho en vida, vio a los ángeles defensores y a los ángeles acusadores de un lado y del otro. Entonces los ángeles jueces le dijeron a los ángeles acusadores, le dijeron, o sea, ustedes ven esta balanza que está aquí. O sea, entonces ellos apuntaron hacia una balanza grandísima que estaba enfrente de todos y estaba también enfrente de él. O sea, entonces le dijo a los ángeles acusadores, en este caso, ustedes vayan, en este caso, ustedes vayan y vean cuáles son los pecados que la persona hizo. Entonces esa persona llegó a esa persona llegó a ver cómo es que los ángeles acusadores traían carretas, traían muchísimos sacos que contenían todos los pecados que esta persona había hecho en vida. O sea, y los pusieron, o sea, todos estos sacos con los pecados fueron puestos en el lado izquierdo de la balanza, en el plato izquierdo de la balanza fueron puestos y pues pesaban demasiado prácticamente. O sea, los pecados de ese Yehudí, los pecados de ese agricultor pesaban demasiado. O sea, y entonces los ángeles jueces le dijeron a los ángeles defensores que estaban a la derecha, les dijeron, bueno, ustedes traigan todas las mitzvot, ustedes traigan todos los méritos y todas las mitzvot que este Yehudí ha hecho. Entonces los ángeles defensores empezaron a traer mitzvot, empezaron a traer carretas de mitzvot, pero las mitzvot apenas eran en este caso un poco menos pesadas que las averot, que los pecados de aquel Yehudí. Los pecados de aquel Yehudí estaban pesando mucho más que las mitzvot de ese Yehudí. O sea, que los méritos de ese Yehudí, los pecados estaban pesando más que los méritos de ese judío. Entonces después de eso empezaron a traer más cosas. Empezaron a traer los ángeles defensores, empezaron a traer más cosas, empezaron a traer sakim, empezaron a traer costales llenos de tierra de Israel que había sido arada por ese judío. Entonces empezaron a traer costales de tierra, hasta que ya ahí estaba la balanza queriéndose nivelar. En este caso no se sabía todavía si es que esos costales iban a ser suficientes para que la balanza de las mitzvot sea más pesada que la balanza de las averot. Todavía no se sabía. Y entonces en ese momento, ¡boom! En ese momento ese Yehudí agricultor se despertó de su sueño. Se despertó todo
se despertó muy asustado. O sea, y entonces el Rab Abraham Yitzhak Cohen Cook, el primer rabino de Israel, le dijo, o sea, le preguntó, ¿qué es lo que soñaste? ¿Qué es lo que soñaste? ¿Qué viste en sueño? Y entonces le contó, este agricultor le contó pues todo el sueño que pasó, le contó todo lo que había pasado, todo lo que había visto en sueño. Y entonces le respondió el Rab Cook, le respondió, ¿ya ves? Ya ves que el trabajar la tierra de Israel te está dando muchísimos méritos. O sea, muchos méritos de los que podías haber imaginado. Y muchos más méritos de las o sea, aparte de las mitzvot que tú tienes. O sea, la tierra, el hecho de que tú estás arando la tierra de Israel, que tú te estás ocupando de la tierra de Israel y tú haces mitzvot con la tierra de Israel, tú te ocupas también en cumplir mitzvot que dependen de la tierra de Israel. Todo esto te está dando méritos para poder llegar a tu Olam Haba, para poder llegar a tu mundo venidero. O sea, de la misma forma también, en este caso, entonces de la misma forma también se puede decir en este caso que es esto también se aplica a lo que es, en este caso, esto también se aplica a lo que es el trasfondo de lo que es la Kelipá, en este caso. Esto también, este tipo de, todo lo que mencionamos aquí en la historia también se aplica a lo que es la esencia de la santidad, cómo es que la santidad y la maldad son dos caras de la misma moneda, son como los dos platillos de la balanza que estos quieren, que estos son como los dos platillos de la balanza que vio aquel agricultor en el sueño. O sea, aquel agricultor en el sueño vio dos platillos en la balanza, uno contenía todos los pecados y otro contenía todos los méritos, todas las mitzvot. Entonces, ciertamente la santidad y la santidad y la maldad, la santidad y lo que es la Kedushá y la Klipá están prácticamente uno enfrente del otro. Son la Kobel en este caso, o sea, son dos dimensiones que están una contra la otra y están una frente a la otra también. Entonces esto nos explica el trasfondo de lo que nos menciona aquí el Rebbe Rashab. La Klipá, en contraste, está arraigada precisamente en la separación y la división, tal y como mencionamos, es la Klipá de la muerte. O sea, Midian representa la separación de Dios, se representa el separar el mundo físico de su raíz primigenia, que es Dios. Esto es, este contraste es la explicación de la diferencia entre la expresión empleada por Jacob, que es el prototipo de la santidad, en comparación con la usada por Esav, que es el prototipo del mal. Jacob dijo, Yesh li kol, o sea, todo esto también, todo este trasfondo en este caso, o sea, este contraste entre lo que es la santidad y lo que es la parte de la maldad, eso también se puede ver, por ejemplo, entre las expresiones que tuvo Jacob y Esav. Jacob y Esav eran dos hermanos, eran dos hermanos que estaban prácticamente muy distintos, muy diferentes. Jacob representa la Kedusha, Jacob representa el lado de la santidad por ser que Jacob vino era una persona íntegra que se sentaba en las carpas del estudio de la Torá, que estaba totalmente dedicada al mundo espiritual, mientras que Esav era un Ish Sadeh, mientras que Esav en este caso es una persona de campo, era un cazador, era una persona engañosa. O sea, era prácticamente el contraste total, de lo que es de lo que es Jacob Avinu. O sea, era prácticamente la contraparte de Jacob Avinu. O sea, y estos contrastes entre la santidad y lo que es el plano de la maldad y el plano de la Kelipá, esto se puede ver, estos dos contrastes se pueden ver también dentro de las expresiones que dijeron Jacob y Esav cuando ellos se encontraron nuevamente. O sea, después de que Jacob estuvo 21 años viviendo con su suegro Labán, y que después con la ayuda de Dios, se enriqueció en este caso, o sea, con el ganado de Labán. Regresó Jacob vino después del nacimiento de Yosef, regresa Jacob vino, y regresa el patriarca Jacob, regresa a la tierra de Israel y se reencuentra con Esav. Entonces en ese reencuentro le dijo Jacob vino en este caso, o sea, tú acéptame, le dijo, acéptame mi regalo para ti, quiero yo contentarme contigo, quiero en ese caso estar en paz contigo, yo no necesito esto, o sea,
yo no necesito esos regalos. Yeshli kol. ¿Por qué? Porque tengo todo. Porque tengo todo en este caso. Aparentemente, ¿por qué Jacob vino dijo que tenía todo? O sea, aparentemente una persona cuando regala, cuando da algo, una persona cuando da un regalo, entonces se separa de un elemento que pues podría darle una cierta plenitud física y económica. O sea, se está separando de un objeto de valor. O sea, la persona cuando regala algo se separa de un objeto de valor. Entonces, ¿por qué me está diciendo por qué Jacob vino estaba diciendo de que con el regalo él tenía todo? O sea, entonces la explicación es ¿por qué? Porque el término kol, porque el término todo, representa un término que implica itkalelut, que representa uno de los más importantes conceptos dentro del hasidismo y dentro de la parte mística de la Torah, que este concepto tiene que ese concepto hay que recordarlo muy bien, por ser que este concepto también nos va a acompañar en el transcurso de todo el resto de Halsu. O sea, este concepto Itkalelut, este concepto nos va a acompañar en los siguientes perakim, nos va a acompañar en los siguientes capítulos para entender la esencia de la esencia del Avat Hinam, la esencia del odio gratuito, y la esencia también del amor gratuito también, o sea, que es la contraparte del odio gratuito. Entonces, ¿qué es este concepto Itkalelut? ¿Qué significa Itkalelut? Literalmente el término Itkalelut representa incorporación mutua. O sea, ¿qué significa incorporación mutua? Representa inclusión mutua. O sea, representa inclusión mutua en este caso, que dentro de representa el hecho de que, tal y como por ejemplo lo vemos en un símbolo de las naciones, por ejemplo, está el yin yang, por ejemplo. En el yin yang vemos cómo es que la parte negra y la parte blanca no son partes totalmente blancas o totalmente negras. O sea, el yin yang, el blanco no es totalmente blanco y el negro no es totalmente negro, sino que dentro de lo blanco también existe un punto negro, y dentro de lo negro existe un punto blanco. De la misma forma es en la santidad también. El mismo concepto del yin yang se aplica también dentro de la santidad, dentro del mundo de la santidad. No existe blanco y negro totalmente, o sea, no existe Gesed totalmente, no existe dadivosidad total al 100%, y no existe rigurosidad al 100%. No existe Gesed al 100%, ni tampoco existe Geburah al 100%, sino que en el Gesed está incluido también un poquito de Geburah. Dentro de la dadivosidad divina está incluido también un poquito de la rigurosidad divina también, de su contraparte. Está también un cachito de la contraparte, que es la rigurosidad. Y dentro de la rigurosidad divina está incluido un cachito de la dadivosidad. Existe también dadivosidad divina. O sea, dentro de cada uno de los elementos de la Sefirot, dentro de cada uno de los elementos de las emanaciones divinas, existe un poquito de la contraparte también. O sea, este es el concepto de lo que es la inclusión mutua, de lo que es el Itkalelut, de la incorporación mutua. Esav, en cambio, usó la expresión Yesh li Rab. O sea, menciona el Rebbe Rashab, a comparación de lo que dice Jacob. A comparación de lo que dice Jacob, Esav dijo algo muy diferente. No, yo no quiero aceptarlo. Él dijo, en este caso, yo no necesito de tu regalo. Yesh li Rab, ahi yeilach asher lach. Le dijo en este caso le contestó Esav a su hermano Jacob. Le dijo, yo tengo muchas cosas, mi hermano, ten tú, o sea, que sea tuyo lo que sea tuyo en este caso, que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. O sea, no, yo no quiero en este caso tener lo tuyo en este caso, o sea, yo lo que tengo ya es demasiado, es mucho. O sea, yo no quiero más, yo ya tengo demasiado, tengo mucho. O sea, Yesh li Rab, tengo ya mucho. O sea, entonces tenemos que entender la diferencia entre el término kol, entre el término Yesh li kol, entre el término que tengo todo. O sea, tenemos que entender estas dos mentalidades, la mentalidad de Jacob y la mentalidad de Esav.
la mentalidad de tener todo, aún no teniendo, aún teniendo en este caso, aún dando y trascendiendo la persona de sí y dando de sí. Y la mentalidad de Esav, que es la mentalidad de, no, yo tengo mucho en este caso, y que lo tuyo sea tuyo y lo mío sea mío. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Nos menciona el Reb Rashab. Tengo Rab, tengo mucho, es un término relacionado con la palabra que denota multiplicidad y separación, ribui. Y por este mismo motivo, aunque la familia de Jacob había 70 almas, el versículo utiliza una forma singular para la palabra alma nefesh al mencionarla. Hay que entender estas dos mentalidades. En la mentalidad de Yesh li kol, tengo todo, a pesar de dar, tengo todo. Y la mentalidad de Yesh li rab, tengo mucho, y prefiero tener ese mucho. No, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. La mentalidad de Yesh li kol, la mentalidad de tengo mucho, significa de que la persona, en este caso, de que la persona no se conforma con lo que tiene, sino que pretende tener más a través de dar a los alrededores que tiene. El mundo alrededor también tiene que tener ese kol, ese mundo, esa completitud, esa plenitud, ese shalom. También tiene que ser un shalom que se extienda al mundo que me rodea también. Ese kol, ese todo, esa completitud y esa plenitud, no solamente la tengo que tener yo, sino que también el mundo a mi alrededor la tiene que también tener. Es la razón por la cual Jacob vino, le dio el regalo a Esav también para complementarlo, para darle shalom, para que Esav en este caso se contente con él y entonces pueda haber paz entre los hermanos, pueda haber una total y completa plenitud, que ese es el concepto de shalom, que es el concepto de la palabra shalom en hebreo. Es el concepto de paz en hebreo. No solamente el término shalom representa paz, sino que representa shelemut, representa plenitud. No solamente yo tengo que ser completo, sino también el mundo también tiene que ser completo. Y eso es por medio de que la persona trasciende de sí misma y da de sí misma al mundo para que el mundo pueda llegar a su ultimativa reparación, para que el mundo pueda llegar a su completitud, pueda llegar a su shalom, para que el mundo pueda también tener paz y completitud y plenitud, pueda tener shalom también el mundo. Ese es el concepto de Yesh li kol, es el concepto de yo tengo todo. Al igual como la Sefirot Elionot, al igual como las emanaciones divinas, también de que las emanaciones divinas en la santidad no son completas, sino que también existe una contraparte, existe un poquito de esa esencia dentro de su contraparte, tal y como dijimos, dentro de la dadivosidad divina está un poquito de su contraparte, la rigurosidad, y también dentro de la rigurosidad está un poquito de dadivosidad también. ¿Por qué? Porque las sefirot, todo esto, ¿por qué? Porque las sefirot divinas se complementan la una a la otra. Dentro del plano de la santidad y dentro del plano de las emanaciones divinas se complementan una a la otra para que entonces puedan tener shalom, para que haya completitud del nombre de Dios dentro de cada sefirá y sefirá. Es la razón por la cual cada sefirá tiene dentro de sí, en forma recesiva, también un poquito de rigurosidad, un poquito de belleza y un poquito de persistencia, y de Hod, Yesod y Malhut y Gesed, Geburat, Tiferet, etcétera, etcétera, y así. Dentro de cada sefirá existe también varias de sus contrapartes también, porque así se pueden conjugar y complementar la una a la otra, y entonces entre ellas existe un shalom, existe una plenitud total y completa. Dentro de cada una de las sefirot, por medio de que cada una tiene la contraparte de la otra, entonces se revela el nombre de Hashem en forma completa y plena dentro de ellas. Cada una de las sefirot, dentro de ellas existe el shalom precisamente por el principio de la incorporación mutua, por el principio de la inclusión mutua, que dentro de Gesed hay Geburah, y dentro de Geburah también hay Gesed. Ahora, eso es muy diferente de lo que ahora también el mundo de Esav es un mundo totalmente distinto. Es lo que vamos a ver más adelante en este caso. La diferencia entre el mundo, vamos a ver más adelante la diferencia entre lo que es el mundo de Tou
el mundo del caos y el mundo de la reparación y el mundo del tikkun, el mundo del orden. O sea, es lo que vamos a ver más adelante, o sea, pero ahora vamos a continuar con lo que dice con lo que dice el Rebbe Rashab. O sea, el Rebbe Rashab también explica en este caso, o sea, de que las 70 almas que bajaron a Egipto fueron llamados Shivim Nefesh, 70 almas. O sea, si podíamos traducir Shivim Nefesh, en este caso, o sea, sería 70 almas. O sea, ¿por qué no dice la Torah Shivim Nefashot? ¿Por qué la Torah no dijo 70 almas literalmente? O sea, ¿por qué no dijo la palabra Nefashot en plural? ¿Por qué no dijo la palabra almas en plural, Nefashot, sino que dice Nefesh, alma, en singular? ¿Por qué? Porque cada uno de los 70, cada una de las 70 personas que bajaron a Mitzrayim, ellos bajaron con un solo objetivo, con un solo corazón, con una sola mentalidad, con una sola y con una sola misión, que era el proclamar el nombre de Hashem dentro del mundo, incluso dentro de Mitzrayim, incluso dentro de Eretz Goshen, transformarlo también en una tierra santa, transformarlo en una tierra en la cual pueda revelarse también la santidad. Es la razón también por la cual Jacob Avinu envió también a Yehudá, Bet Yehudá Shalach Lefanav Lorot Lefanav Goshna, y Jacob Avinu envió a Yehudá para que fuese a Goshen a fundar escuelas de Torah y yeshivot y kolelim. Todo eso se fundó en este caso para que Yehudá tuvo que ir primero, en este caso a la cabeza, hacia Goshen. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel pudiese perdurar su unidad y su completitud dentro de las leyes de Dios. O sea, la única forma en la cual el pueblo de Israel iba a conservar el mismo shalom, la misma completitud y plenitud espiritual que tiene la tierra de Canaán, la querían tener también dentro de la tierra de Goshen. Y eso es por medio de que Yehudá, en este caso, fundó casas de Torah, fundó casas de estudios de Torah. ¿Por qué? Porque solamente por medio de la Torah, solamente por medio de la plenitud de la Torah, es que estas 70 almas del pueblo de Israel podían conservar la misma plenitud y el mismo objetivo. O sea, podían en este caso podían conservar el mismo objetivo, que era el proclamar, que era el revelar el nombre de Hashem dentro del mundo, incluso dentro de Goshna, incluso dentro de la tierra de Goshen también. Es la razón por la cual las 70 almas que bajaron a Egipto se les dice Shivim Nefesh, que son 70 almas. O sea, eran 70 personas, pero con la misma alma, con la misma espiritualidad, con el mismo objetivo, con la misma misión. O sea, esto es el plano de la santidad, ciertamente. O sea, es la mentalidad de Kiyesh Likol. Es la mentalidad yo tengo todo. ¿Por qué? Porque tengo Shalom. Porque tengo la plenitud espiritual, que es una plenitud que permea todo, que permea toda la creación. Es un Shalom completo, es un Shalom amití. Es una paz y completitud y plenitud verdaderas. ¿Por qué? Porque quiere traer a toda la creación hacia un solo objetivo, que es revelar a Hashem. Cosa que no es así en el plano que contrasta, en el plano contrastante, en el plano de Sab, el plano que es totalmente contrario. O sea, eso lo vamos a ver más adelante. Sigue diciendo el Rebbe Rashab: esto obedece a la razón mencionada antes. En el plano de la santidad, pese a que hay 10 sefirot, 3 de ellas atributos intelectuales y 7 de ellas emocionales, tal y como dijimos, aparentemente Lijoura, podemos decir, las sefirot, las 10 sefirot divinas, las 10 emanaciones divinas son diferentes. No es lo mismo en este caso, o sea, el plano de la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento aplicado, el plano de Jochma Binah y Dat, es un plano muy diferente al plano de las 6 cualidades divinas de Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. O sea, son dos planos muy distintos aparentemente dentro de la santidad. Dentro de la santidad son dos planos muy distintos. El plano de Jochma Binah y Dat es el plano intelectual, y el plano en este caso, o sea, de lo que son las 7 cualidades divinas, es el plano más emocional. O sea, son diferentes aparentemente. Estas sefirot dispares están, sin embargo, absolutamente unificadas. Con todo y todo, estos planos se complementan el uno con el otro. Y por medio de ellos,
cada uno de esos planos puede tener completitud total, puede tener shalom total. Estos atributos son personificados por los 70 descendientes de Jacob. Hay 7 atributos emocionales y cada uno de ellos no está aislado de los restantes, sino que comprende 10 subcualidades particulares. Ahora, vamos a entender esto en este caso, lo que dice aquí el Rebbe Rashab. ¿Qué significa? Regresemos al Sipur, regresemos a la historia de las 70 almas, de las 70 almas que llegaron a Mitzrayim, las 70 almas de Jacob, que llegaron a Egipto. Ahora, estas 70 almas que estaban totalmente unificadas, que estaban bajo una sola espiritualidad, bajo una sola misión, estas almas en forma particular representan cada uno de estas 70 almas que bajaron a Egipto, representan una subdivisión dentro de cada uno de los planos de la santidad. Existen 7 cualidades divinas sobre las cuales Dios rige el mundo, o sea, ya las mencionamos. Lo que es la dadivosidad, la rigurosidad, la belleza, Netzach, lo que es la persistencia, la integridad, el fundamento y lo que es la energía de Dios dentro del mundo, o sea, el reinado de Dios dentro del mundo. O sea, estas 7 cualidades, dentro de ellas también hay 10 sefirot, cada una está compuesta, cada una de estas 7 cualidades divinas también existen 10 cualidades, 10 sefirot dentro de la misma sefirá, dentro de esta misma emanación divina existen 10 sub-sefirot, sub-emanaciones divinas también existen dentro de cada sefirá. Entonces 7 por 10 es 70, o sea, ciertamente. O sea, si dentro de cada sefirá existen 10 sub-sefirot, existen 10 sefirot más chiquitas, 10 subdivisiones, entonces quiere decir que cada una de estas 10 sefirot ciertamente se conjuga una con la otra. ¿Por qué? Porque cada una de las 10 sefirot existe dentro de ellas también existen subdivisiones que son parte de las sefirot contrarias también. ¿Qué quiere decir esto? Que en la dadivosidad divina existen no solamente existe la rigurosidad y la belleza y la persistencia y etcétera, etcétera, y también lo que es Malhut, sino que también existen Gesed, Geburah, existen lo que son Jochma, Binaidat también. O sea, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento divinos también están dentro de la dadivosidad divina también. O sea, y eso es lo que hace a la sefirá de Gesed, y eso es lo que hace a la sefirá a lo que es la cualidad de Gesed, lo que la hace completa totalmente. Por medio de ello es que la sefirá de Gesed puede revelar total y completamente el nombre de Dios. El nombre de Dios en su completitud y en su complejidad está revelado dentro de la cualidad de Gesed. Por medio de que existen también cachitos de las 10 de las demás 9 sefirot dentro de Gesed. O sea, también el nombre de Dios está contenido dentro de Gesed, y así también con Geburah, y así también con Tiferet, y etcétera, etcétera. En contraste, los descendientes de Sab solo suman 6, y con todo al hablar de ellos el versículo emplea el término plural, nefashot, almas, pues representan separación y disenso. Cosa que no es así, tal y como mencionamos con Esab. Esab es lo contrario totalmente, o sea, menciona la Torah, Belu Amelahim Asher Malchu Beretz Edom. Y estos fueron los reyes que reinaron en la tierra de Edom. Y entonces está escrito sobre ellos, Baimloch Bayamot. Está escrito sobre ellos que reinó Balhanan ben Achbor. Y se murió él y reinó Adar. Y se murió Adar y reinó Bela. Y se murió Bela y reinó otro. O sea, esto da a ver, estos reyes de Edom dan a ver el hecho de que las cualidades dentro del mundo de Tou, dentro del mundo del caos, que es el mundo de Sab, es un mundo en el cual las cualidades divinas, vaya por decirlo así, las cualidades divinas dentro del mundo de la Kelipá, las cualidades divinas dentro del mundo de la maldad son cualidades que cada una quiere ser 100% ella misma. El Gesed quiere ser 100% Gesed sin mezclarse con Geburah, sin mezclarse con la rigurosidad. O sea, no aguanta. O sea, son como el agua y el aceite prácticamente. O sea, una no se aguanta a la otra en este caso.
el Gesed no quiere aguantar a la Geburah, ni la Geburah quiere aguantar al Gesed. O sea, cada una en este caso está por su lado. O sea, son como el agua y el aceite en este caso. Son totalmente distintas y no pueden combinarse una con la otra. O sea, es la razón por la cual los líderes de Esab se les menciona como Nefashot. Son como Nefashot. Belu Alufe Edom. Está escrito al final de la perashá de Vaishlach. Cuando se menciona acerca de Esab, al final de la perashá en que se menciona Esab, en la perashá de Vaishlach se menciona Belu Alufe Edom. Y esos son los jefes de Edom. O sea, ¿por qué? Porque cada uno de los jefes de Edom no tolera al otro. O sea, son jefes que cada uno quiere reinar por sí mismo. O sea, no tolera el hecho de que el otro quiere reinar. O sea, y no solamente eso, sino que también quisiera destruir al otro también. O sea, un jefe quisiera destruir al otro para él poder reinar muchísimo más, para él encumbrarse mucho más. Entonces la misma cualidad también existe dentro del plano espiritual de la maldad, que esta viene del mundo del Tou, que esta viene del mundo del caos. Esto lo vamos a ver ahorita. Esta idea puede comprenderse mejor si nos remontamos a su origen espiritual más primario. O sea, tal y como dijimos, ahora tenemos que entender el trasfondo de lo que es esos dos mundos tan contrarios. O sea, el mundo del Jacob y el mundo de Sab. El mundo de Yesh Likol, el mundo de yo tengo todo. ¿Por qué? Porque quiero complementar todo. O sea, toda la creación. Y el mundo de Sab, y es el mundo de Sab que no, yo tengo mucho en este caso, yo tengo mucho y quiero hacer, y nada más quiero reinar yo solo, y no, o sea, y que el otro no reine, o sea, esto se puede comprender mejor si nos remontamos al origen espiritual más primario de estos dos mundos contravenidos, de estas dos contrapartes. Los conceptos de los planos espirituales de Tou y Tikkun. O sea, y todos estos, estos dos planos, el plano de Jacob y el plano de Sab, el plano de las Sefirot, tal y como dijimos, el plano de las Sefirot divinas, que esas se complementan una con la otra y se incluyen una con la otra para complementársela una con la otra, que es tal y como dijimos el principio de Itkalelut, es el principio de la inclusión mutua, es un concepto, y el concepto totalmente contrario, que es el concepto del mundo del Tou, que es el concepto del mundo del caos, que es el mundo del concepto, en el cual los elementos del mundo del caos, cada uno quiere reinar por sí mismo y quiere destruir al otro. Todo esto lo tenemos que entender en este caso. Entonces el Rebbe Rashab ahorita nos va a explicar más a fondo nos va a explicar las dos contrapartes, el mundo de Tou, nos va a explicar las contrapartes en su raíz espiritual primigenia, que es el mundo de Tou, el mundo del caos, y el mundo de Tikkun, el mundo del orden, el mundo de la reparación. En la fuente de Sab, Tou, las Sefirot se encuentran en un estado de separación absoluta entre sí, son como ramas separadas, tal y como dijimos hasta ahorita. En el mundo del caos, en el mundo de Sab, en el mundo del caos, en el mundo de la Klipá, en el mundo de las cáscaras de maldad, en el mundo de la maldad y en el mundo de Sab, este mundo proviene del mundo del caos. O sea, todas las cáscaras de maldad, estas vienen del mundo de Sab, estas vienen del mundo de Sab, que es el mundo de Tou, el mundo del caos. Está escrito en la parte mística de la Torá, en la Hasidut, de que el mundo del caos fueron los primeros mundos que Dios creó en los 6 días de la creación. En el primer día de la creación, Dios quería crear la luz, Vieyor, y sea la luz. Pero en el medio también quería crear mundos que fueran mundos de luz. Entonces esos mundos eran contuvieron tal luz divina tan potente. O sea, estos mundos en ese caso que fueron creados en el primer día de la creación tuvieron que contener una luz infinita tan potente que estos mundos, al final de cuentas, estos mundos se terminaron rompiendo.
se terminaron resquebrajando y ¡trac! O sea, es lo que se denomina Shbirat HaKelim. O sea, este concepto de la Torah, este concepto de la parte mística de la Torah se le denomina como Shbirat HaKelim, se denomina como el rompimiento de las vasijas. ¿Por qué? Porque esos mundos que fueron creados en el primer día de la creación no pudieron contener la infinitud, la infinidad de la luz de Dios. ¿Por qué? Porque tenían unas vasijas demasiado limitadas. Entonces esas vasijas se terminaron rompiendo y los fragmentos de esas vasijas, de esos mundos que se terminaron destruyendo, de esas supernovas, por decirlo así, pongámoslo así, o sea, Dios creó esos mundos como grandes supernovas, pero esas supernovas terminaron explotando. Entonces los fragmentos de esas supernovas espirituales prácticamente terminaron siendo el origen de la maldad, de las fuerzas malignas. Fueron el origen de la Sitra Achra, o sea, el origen del lado oscuro, del lado de la maldad, del lado de la Klipá. O sea, entonces el lado de la Klipá no puede aguantar, los elementos del mundo de la Klipá no se aguantan entre sí prácticamente. O sea, son mundos que cada uno quiere reinar por sobre el otro. O sea, entonces todos se pelean entre sí. Todos estos elementos del mundo de la Klipá se terminan peleando el uno por el otro para ver quién reina mejor, vaya. Son ramas separadas prácticamente, o sea, no se aguantan el uno con el otro, o sea, ni tampoco, a diferencia de lo que es el mundo del Tikkun, del mundo de la santidad. Sus midot, atributos emocionales, los atributos emocionales los atributos emocionales del mundo de Tohu, tal y como dijimos, del mundo en este caso que se deriva del rompimiento de las vasijas de Tohu, el mundo de la maldad que se deriva de este concepto de rompimiento de vasijas, no se podían tolerar entre sí. Gesed no se podía tolerar el rasgo de Geburah, ni Geburah podía tolerar el rasgo de Gesed, ciertamente. O sea, en el mundo del caos, la Geburah, en el mundo del caos, en este caso, o sea, el Gesed, la dadivosidad, quiere reinar por sobre la rigurosidad, o sea, y la rigurosidad en este caso pues no tolera la dadivosidad y quiere reinar sobre ella también, o sea, se terminan peleando entre sí, no se pueden tolerar entre sí. Por eso está escrito respecto a los reyes de Edom, descendientes de Sab, y expresión física de estas fuerzas espirituales de Tohu, que reinaron y murieron sucesivamente. O sea, ¿por qué? Porque no se podían tolerar el uno al otro. Por eso es que tuvo que reinar uno y ¡boom! Y tuvo que caer. Tuvo que, en este caso, romperse, por decirlo así. O sea, este rey, como por ejemplo, regresando al ejemplo de los planetas, regresando al Mashal, regresando al ejemplo de los planetas, es como si, por ejemplo, dos planetas se acercasen el uno al otro y generasen energía tan potente que los dos empiezan a crecer, y entonces uno empieza en este caso a hacer una supernova y ¡boom! Se termina explotando, o sea, y el otro en este caso crece, se convierte en una supernova y ¡boom! Termina explotando, o sea, de la misma forma también sucedió con las Sefirot de Tohu, de la misma forma también sucede con las emanaciones de Tohu. Cada uno de estos planetas no se puede aguantar entre sí de tanta cercanía, y entonces terminaron creciendo, explotando y ¡boom! Explotando uno y otro, o sea, uno tras otro en este caso. La Kabbalah explica que por causa de esta falta de unidad, los recipientes del plano de Tohu se quebraron, se murieron, o sea, vaya. Tal y como explicamos anteriormente el concepto del rompimiento de las vasijas del mundo de Tohu, que es el origen de las cáscaras de maldades, el origen del mundo de la maldad, del mundo de la Kelipá. Y esta intolerancia espiritual que destrozó los recipientes destruyó la división existente en el plano del mal y la Kelipá. O sea, todo esto da a ver en este caso, o sea, de que el mundo, vaya, entonces vamos a aterrizar un poco. Hasta ahorita empezamos a entender el mundo de la Kelipá, el mundo de lo que es el mundo de la maldad, el mundo de la separación, el mundo de la separación en general. Todo esto tenemos que aterrizarlo en general a términos prácticos. Y todo esto que tiene que ver aparentemente con lo que es la esencia del Sinat Hinam, eso es precisamente, entonces, todo esto que vimos, todos esos planos espirituales que vimos ahorita, tienen que ver con la esencia del Sinat Hinam, ciertamente. O sea, todo esto tiene que ver con la esencia
del odio gratuito. ¿Por qué? Porque al igual como estos planetas del mundo de Tou, cuando se acercaban no se toleraban entre sí, sino que cada uno se quería crecer más y más y más, y terminaban explotando. De la misma forma también sucede cuando una persona tiene de su compañero odio gratuito también. O sea, ese odio hace inflar a la persona, inflarle, esa persona se infla y se ensoberbece, y se ensoberbece cada vez más y más hasta que ya no puede más, hasta que esa persona termina explotando por su propia mentira. O sea, termina en este caso, destruyéndose a sí mismo por su propia mentira. O sea, esa es la esencia de lo que es la Sinat Hinam prácticamente. O sea, la Sinat Hinam es la raíz de todos los males, es la raíz de todas las cualidades malas prácticamente. O sea, del odio gratuito surge la envidia y surge el espíritu de competencia para destruir al otro. O sea, no un espíritu de competencia bueno, sino un espíritu de competencia malo. De ahí surge la maledicencia, de ahí surgen los chismes, surge todo el odio gratuito. Todas estas malas cosas surgen ni más ni menos del odio gratuito. O sea, todas las malas cualidades de la persona pueden ser, adquieren su expresión más fea y más abominable dentro del odio gratuito. Siempre cuando hay odio gratuito, entonces las malas cualidades de la persona empiezan a aflorar, empiezan a salir a flor de piel, y entonces la persona empieza a querer empieza a utilizar la maldad que tiene para poder destruir al otro. O sea, esta es precisamente la esencia tan grave que tiene lo que es el odio gratuito, y el por qué tenemos que alejarnos totalmente de lo que es esta Kelipá de Midian, de lo que es la cualidad de Midian, del odio gratuito. O sea, este es entonces el concepto de la Kelipá de Midian: disenso, riña y separación, lo que cayó en el quebrantamiento de Tou, donde los atributos emocionales estaban aislados unos de otros en discordia. O sea, y esa es la razón por la cual también la Kelipá de Midian representa la discordia, la separación. ¿Por qué? Porque es el no aguantar al otro. La Kelipá de Midian es la Kelipá en el cual la persona no puede aguantar a la otra. Un elemento no puede aguantar al otro, y no solamente eso, sino que quiere destruir al otro. ¿Por qué? Porque le estorba el otro. ¿Por qué? Porque la otra persona, el otro elemento te está estorbando, y entonces lo principal es apartarlo lo más que se pueda, destruirlo lo más que se pueda, para que una persona pueda reinar, entre comillas, pueda en este caso, o sea, ser más, por decirlo así. O sea, esa es la esencia de Sinat Hinam. O sea, es la esencia espiritual de Sinat Hinam, o sea, de lo que es el odio gratuito. O sea, que está enraizado en la Kelipá de separación de Midian, en la Kelipá de separación de no aguantar al otro elemento, de que una persona no pueda aguantar al otro y le estorba el otro y quiere crecerse más que el otro, para que este otro no pueda reinar, entre comillas, para que no pueda ser más. A ello obedece que Midian no se incluye entre las 7 naciones, los cananeos, hititas, pues cada una de estas naciones representa un atributo específico de Tou. O sea, ciertamente, o sea, todo esto nos explica, todo esto nos da a ver la razón por la cual la Kelipá de Midian tenía que ser totalmente acabada e incluida dentro del pueblo de Israel. O sea, todos sus elementos, es la razón por la cual Dios ordenó el hacer la guerra con Midian, y el botín de Midian se tuvo que dar, una buena parte se tuvo que dar para el Mishkan, se tuvo que dar para el tabernáculo, se tuvo que dar para el Mishkan que había en el desierto. O sea, ¿por qué? Porque esta Kelipá de Midian se tiene que destruir completamente, incluir dentro de la santidad. Se tiene que transformar en algo bueno, o sea, en santidad. O sea, se tiene que transformar la separación en unión. Se tiene que romper, por decirlo así, se tiene que romper totalmente con la separación para que haya unión. O sea, para unificar los elementos los elementos de santidad que hay dentro de la Kelipá, y estos redimirlos para que estos puedan incluirse dentro de su raíz primigenia, dentro de Dios. O sea, y eso es precisamente lo que el pueblo de Israel ha hecho durante 2000 años de exilio, ciertamente. O sea, durante todo este galut,
estado el pueblo de Israel disperso de un confín, de un extremo a otro de la tierra, pero ha sido ¿para qué? Para sacar las chispas de santidad que hay dentro de las cosas malas de este mundo, dentro de la clipá. O sea, cada una de las cosas del mundo tiene una parte de santidad, que es la chispa de santidad que le da vida a cada cosa, pero está cubierta por una cáscara, pero está cubierta por una capa de maldad. O sea, es la razón por la cual también a la maldad se denomina en hebreo clipá. ¿Por qué? Porque cada una de las cosas del mundo tiene su esencia divina, y esta esencia divina está cubierta totalmente por la cáscara de maldad, está cubierta por maldad. O sea, entonces la maldad actúa como una cáscara que cubre a la fruta. Entonces, ¿qué es lo que el pueblo de Israel ha hecho durante 2000 años? El separar la cáscara para poder tener la fruta, para poder tener la fruta, lo bueno. O sea, el hacer que las fuerzas de maldad, en este caso, o sea, sean totalmente destruidas, destruir las fuerzas de maldad, destruir la fuerza que tienen las fuerzas, ¿qué es lo que ha hecho el pueblo de Israel durante esos 2000 años? Destruir las fuerzas de maldad, separar la fuerza de maldad para que la santidad se pueda revelar dentro del mundo. O sea, es lo que ha hecho ciertamente el pueblo de Israel. O sea, y esa es la razón por la cual Midian tiene que ser destruido total y completamente. ¿Por qué? Porque Midian, en este caso, o sea, Midian quiere prácticamente el separar esta chispa de santidad que da vida a cada cosa en el mundo, la quiere separar de Dios. Lo que quiere en este caso es que la fuerza de maldad sea total y completa al término, a tal grado de que las chispas de santidad que dan vida a cada cosa en el mundo, estas se incluyan dentro de la maldad y pues no regresen a Dios prácticamente. O sea, es la razón por la cual la clipá de Midian, es la razón por la cual la maldad de Midian es una maldad que cada generación del pueblo de Israel tiene que combatir. O sea, cada yehudí de cada generación tiene que combatir a Midian. ¿Por qué? Porque Midian es prácticamente la fuerza, es el enemigo número uno que tiene el yehudí por combatir, porque la misión del judío, tal y como dijimos, es unificar las chispas de santidad, es el separar la cáscara de maldad y hacer que la chispa de santidad pueda regresar a Dios. Y lo contrario quiere Midian. Midian quiere total y absolutamente lo contrario. Quiere separar la chispa de santidad para que no puedan regresar a Dios. Entonces, ciertamente Midian representa la contraparte de la misión del pueblo de Israel, que es Letaken Olam, que es el reparar el mundo por medio de revelar la santidad y el reinado de Dios en el mundo. Ciertamente, o sea, prácticamente es la antítesis prácticamente. O sea, Midian es la antítesis de la misión ultimativa del pueblo de Israel, ciertamente. Entonces, es la razón por la cual Dios ordenó a Moshe Rabenu: ustedes tienen que hacer la venganza de Abaya, la venganza en nombre de Dios en contra de Midian. ¿Y por medio de qué van a hacer ustedes la venganza en contra de esta clipa que quiere separar el mundo material de Dios? Por medio de Abaya, por medio de la santidad, por medio de la unicidad y de la inclusión mutua que tienen las sefirot. O sea, tal y como explicamos anteriormente, cada una de las sefirot divinas están incluidas una con la otra. Gesed tiene un poquito de Geburah, y Geburah tiene un poquito de Gesed. La dadivosidad tiene un poco de rigurosidad, y la rigurosidad tiene un poquito de dadivosidad también. O sea, es la razón y esto también nos da a ver la esencia de Avat Hinam también. O sea, es el hecho de que también dentro de mí está un poco de ti también. Un poco de tu personalidad también la tengo yo también. Y un poco de lo que tengo yo también lo tienes tú también. O sea, entonces, tal y como dijimos acerca de Jacob, Yesh li kol. O sea, Jacob vino, él no se contenta con tener su propia shlemut, su propia plenitud, sino que él también quiere incluir
a todo el mundo, a toda la creación dentro de esta plenitud también. Que incluirá a toda la creación dentro de esta plenitud. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo también está dentro del hombre, tal y como menciona el Rabbi Yitzhak Luria. El Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, el famoso cabalista de Safed, menciona todo lo que hay en el mundo está dentro del hombre. Y todo lo que hay dentro del hombre también está dentro del mundo. O sea, Adam Olam Katan. La persona es un mundo en miniatura. Cada uno de nosotros es un mundo en miniatura. Eso quiere decir que todos los detalles que hay en el mundo también viven dentro del hombre. Y es la razón por la cual el hombre puede reparar las cosas del mundo, pero eso siempre y cuando el hombre trascienda de sí y dé al mundo, en este caso, y dé al mundo su tikkun, y dé, en este caso, idea ver la unicidad de Dios dentro del mundo, y por medio de ello el mundo pueda hacer su tikkun. O sea, es una retroalimentación prácticamente. O sea, de aquí podemos ver que el hombre y el mundo en este caso se retroalimentan. ¿Para qué? Para llegar a una shlemut total, para llegar a un shalom total, para llegar a una paz y armonía y completitud y plenitud totales. Este es el concepto de lo que es la Avat Hinam, y es la razón por la cual también es importantísimo el que tengamos armonía y unión con el prójimo y respetar al prójimo y respetar al prójimo y dar de nosotros también al prójimo. ¿Para qué? Para que nuestro prójimo también pueda llegar a su tikkun, pueda llegar a su reparación total, pueda llegar a su shalom total, a su plenitud total y paz total. Esa es la razón por la cual Avat Hinam es algo que prepara el terreno para la redención final, porque la redención final es la revelación de Dios en todas las cosas de la creación. Es la revelación del shalom total en la creación. Esa es la esencia de lo que es la Geulah. Y es la razón por la cual también Miriam, regresando al tema, regresando aquí a lo que menciona el Rebbe Rashab, es la razón por la cual Miriam no se incluye dentro de lo que son las 7 cualidades malas que representan los 7 pueblos kenanitas. Cada uno, ahora, tenemos que entender, aparentemente los pueblos kenanitas representaban cualidades malas. ¿Cuáles cualidades malas? Nos menciona el Alter Rebbe, nos menciona el primer Rebbe de Chabad, el autor del Tania, de que las 7 cualidades divinas también tienen, tal y como vimos hasta ahorita, las 7 cualidades divinas también tienen su contraparte, que son las 7 cualidades malas, las Sheva Midot Raot. Y estas 7 cualidades malas son, fueron representadas. Cada uno de los pueblos de la tierra de Kenán tenía una cierta cualidad en la cual se distinguía, una cualidad mala, negativa, totalmente. O sea, los emoritas se distinguían por una cualidad mala, y los kenanitas por otra cualidad mala, y los yebusitas por otra cualidad mala. O sea, y así. Es lo que aquí menciona, vamos a verlo adentro adentro del discurso del Rebbe Rashab. Menciona, pues cada una de estas naciones representa un atributo específico de Tohu, del mundo del caos. Los cananeos representan la cualidad negativa de la dadivosidad divina, o sea, eran tacaños, o sea, prácticamente, o sea, la avaricia, prácticamente, o sea, que es lo contrario de dadivosidad, que es lo contrario de trascender y de dar, es el querer retener. O sea, los cananeos representaban la avaricia, que es la contraparte de la dadivosidad. Los hititas representaban la geburá. Los hitim representaban la cualidad de rigurosidad, la contraparte de la rigurosidad divina. O sea, la rigurosidad divina es, hay que entender que la geburá, hay que entender que las justicias divinas, la rigurosidad divina en el mundo de la santidad, no es una rigurosidad nada más porque sí, sino que es una rigurosidad para dar, para construir. O sea, eso se ejemplifica de acuerdo a lo que los sabios nos mencionan acerca de la creación del mundo. Dios vio de que el mundo fue creado en los 6 días de la creación, al principio con el nombre de Elohim, con el nombre Elohim. El nombre Elohim representa Geburah. Pero por pero por ser que Dios vio de que con pura rigurosidad, con puras justicias divinas, con pura limitación, no puede seguir el mundo no puede sostenerse por medio de rigurosidad y de limitación y de
todo el tiempo contracción. Entonces, ¿qué hizo Dios? Shitefbo, en este caso Dios conjugó la justicia divina junto con la misericordia divina. Juntó a la justicia divina con la cual había sido creado el mundo, junto con la misericordia. Es la razón por la cual después menciona Beyom Masot Abaya Elohim Eretz Beshamayim. Está escrito en la Torá que Dios creó el mundo con Abaya y con Elohim, con el nombre divino, con el nombre inefable de Dios, que es Yud Hei Vav Hei, que representa misericordia, pero conjugado con la justicia divina, Elohim. O sea, Dios tuvo que conjugar la misericordia divina, tuvo que conjugar la divosidad junto con la rigurosidad. ¿Para qué? Para que estas puedan amalgamarse y a complementarse en sí y dar un equilibrio en el mundo. O sea, de la misma forma actúa también el plano de la santidad y actúa también el concepto de Avat Hinam, el concepto del amor gratuito también. El amor gratuito es a complementarme con mi prójimo. Mi prójimo no es alguien que tenga que estorbarme. Mi prójimo es alguien que me va a complementar a mí. Es alguien que me va a hacer mucho más, alguien que va a ser una persona mucho mejor. Va a complementarme en este caso. Oleg Lashlimoti. Es una persona que va a complementar mi misión dentro de la vida. ¿Por qué? Porque sin esa otra persona no podría cumplir con la misión que Dios me dio en el mundo. Es la razón por la cual también mencionan nuestros sabios de que una persona que todavía no se ha casado es una media persona. Solamente cuando la persona se casa con la mujer que está destinada a ser suyo, entonces ahí es cuando la persona se complementa como un Adam Shalem. Ahí es cuando la persona se complementa como una sola persona, como una persona completa. O sea, la persona solamente completa cuando tiene la amalgamación y cuando tiene la complementación de otra persona que es un reflejo y que es, por decirlo así, una alma gemela de él. Ahora, ¿qué representa el hijo oral? Lo que son los hititas. Los hititas representan totalmente lo contrario. Los hititas representan la negatividad de la rigurosidad divina. La negatividad de la rigurosidad es el hecho de que no, yo quiero gobernar y voy a matar a los demás porque yo quiero gobernar. O sea, porque yo quiero ser más. Esos son los hititas. Y así sucesivamente como se analiza en la obra Keilat Yaakov. Cada una es la clipa específica de un atributo determinado de Tohu y se opone a un atributo específico del plano de la santidad. Tal y como dijimos, la clipa de Midian en contraste no se corresponde con un aspecto específico que representa un atributo particular de Tohu. O sea, sí, pues cosa que no es así con Midian. Midian en este caso no tiene nada que ver con los elementos del mundo del caos, o sea, tal y como explicamos ahorita, sino más bien representa el plano de Tohu por entero. Y esto es importante también saberlo. Midian representa la generalidad del mundo del caos. El hecho de que el mundo del caos es un mundo en el cual todo el tiempo hay distensiones, todo el tiempo hay separación, todo el tiempo hay muerte. O sea, esa es la esencia de Midian, su aspecto general de individualismo, su característica de ser ramas separadas. Eso es lo que representa Midian: individualismo, separación, el no estar con el otro me estorba. Esa es la esencia de Sinat Hinam. Esta individualidad mutuamente excluyente es la razón de la rotura de los recipientes de Tohu, que por medio de una cadena de descenso progresivo, Ishtalshelut dio origen a los 7 atributos emocionales del mal. O sea, esta cualidad general de individualismo, de separación, de no toleración, de no tolerancia, esto es lo que eso es lo que dio cabida a las demás cualidades, que son los 7 atributos malignos de la persona, que son los 7 atributos malignos que mencionamos, que son representados por los 7 pueblos kenanitas. Así la clipa de Midian en este mundo no se incluye entre las 7 naciones, pues no corresponde ni se aplica a una cualidad emocional individual, sino más bien a la condición de Tohu en general, en la divisibilidad, la separación.
Y no es consecuencia de la rotura, sino que es la raíz y la fuente de la ruptura entre cosas. O sea, la raíz y la causa primigenia de la ruptura entre elementos en el mundo de todo, en el mundo del caos. Eso es lo que es la clipa de Midian. Y eso es lo que es la esencia de la Sinat Hinam. Bueno, hasta aquí esta clase tan interesante. Y pues y esperemos que pues podamos aplicar todo esto a nuestra vida y podamos ver de que ahorita con mucho más de razón en este tiempo, tenemos que enfocarnos en Abad Hinam, por ser que Abad Hinam representa amalgamación y unión y armonía entre todas las cosas de la creación, y por medio de ellos que podemos traer y podemos cumplir la misión final del pueblo de Israel, que es el Letaken Olam, es el reparar el mundo por medio de revelar la unicidad de Dios dentro del mundo, y por medio de ello es que vamos a poder traer la redención final prontamente en nuestros días, y con ello el Mashiach, y con ello el tercer templo de Jerusalén, y con ello todas las cosas que son profetizadas para la redención final. Nos vemos hasta la próxima clase de Kuntres Ejalzo, no se la pierdan, y pues nos vemos hasta la próxima.